me acompaña en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 51. Voy a leer la parte A. Repito, San Lucas, capítulo 2, versículo 51. Voy a leer solamente la parte A. Leo este texto en la versión Nueva Traducción Viviente. Luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. Sigo en la serie La Familia. Perdón, creo que le di mal la cita, perdóneme. Sí, le di mal la cita, discúlpeme. Estaba en otra parte de mi cuaderno. Si quiere dejar ese texto ahí, déjelo, pero el texto con el que voy a iniciar es con San Juan capítulo 6, San Juan capítulo 6, versículo 38. Discúlpeme, se me fue a abrir mi cuaderno en otra parte. Inicio con San Juan capítulo 6, versículo 38. Leo la versión traducción lenguaje actual. Dice esta versión, está hablando Jesús, dice: no bajé del cielo para hacer lo que yo quiera, sino para obedecer a Dios mi Padre, pues Él fue quien me envió. Estamos en la serie La Familia y el nombre de esta conferencia lo he titulado ¿Quién es un hijo según Dios? Con signos de interrogación. ¿Quién es un hijo según Dios? Le explico. Un hijo de Dios es cualquier ser humano, un hombre, una mujer, que se parece o tiene conformidad al carácter y manera de comportarse de nuestro Señor Jesucristo o a cada uno de los mandamientos de Dios. Se lo vuelvo a decir. Un hijo de Dios o una hija de Dios es cualquier ser humano, hombre, mujer, que se parece o tiene conformidad al carácter y manera de comportarse de nuestro Señor Jesucristo o a cada uno de los mandamientos de Dios. Inicio con uno de los hijos que están aquí en la Biblia. Vayamos ahora a Génesis capítulo 28, por favor. Versículos 1 al 5. Génesis capítulo 28. Versículos 1 al 5. Leo la versión Reina Valera 60. Dice Génesis 28, 1. Si gusta leemos en voz alta. Dice así: entonces Isaac, que era el papá, llamó a Jacob, que era el hijo, y lo bendijo. Y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Verso 3. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Verso 4. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Verso 5. Así envió Isaac a Jacob, el cual, entiéndase Jacob, fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Aquí estamos viendo un testimonio de un hijo, alguien que estaba sujeto a su papá y a su mamá. Este hijo dice aquí en el versículo 1 que su papá lo bendijo. Aquí lo bendijo quiere decir pidió el favor de Dios sobre él. Eso quiere decir lo bendijo. Pidió el favor de Dios sobre él. Y dice que lo mandó. Aquí este papá a este hijo que es Jacob, cuando dice aquí le mandó, quiere decir le dio una orden. Eso quiere decir lo mandó. Este papá le dio una orden a su hijo. ¿Y cuál fue la orden que le dio Isaac, que era el papá, a Jacob, que era el hijo? ¿Cuál fue la orden? Esto le dijo: no tomes mujer de las hijas de Canaán, o no tomes por mujer una mujer incrédula. ¿Por qué? Porque una mujer incrédula no se interesa por sujetarse a los mandamientos de Dios. Esto fue lo que le dijo su papá a su hijo. Después en los versículos 2 al 4 le dio más instrucciones. Y enseguida, ¿qué sucedió con Jacob? Oyó y no obedeció. ¿Qué dice ahí? Génesis 28:5, leo la versión Dios habla hoy. Génesis 28:5, Dios habla hoy. ¿Qué dice? Así fue como Isaac envió, era el papá, a Jacob, hijo, a Padán Aram. Jacob, dice, llegó a casa de Labán, que era hijo de Betuel, el arameo, y hermano de Rebeca, la madre de Jacob, y Esaú. ¿Quién era Jacob? Un hijo de Dios.
¿Lo captaron, hijos, hijas? ¿Sí lo captaron? Porque va dirigida a ustedes la predicación. Estoy hablando de los hijos, ahorita es la cuarta predicación a los hijos. ¿Quién es un hijo, una hija en el sentido que lo estoy predicando? Alguien que vive en casa. Así tenga 60 años porque no se ha querido casar. Alguien que vive en casa con su papá y su mamá. A ellos está la predicación ahorita, o esta parte de la serie. Entonces, ¿qué podemos ver en Jacob? Un verdadero hijo de Dios. ¿Quién es un verdadero hijo de Dios? ¿Quién es una verdadera hija de Dios? Aquel o aquella que hace lo que su papá o su mamá le dice. Estos son los hijos e hijas de Dios. Continúo enseñando. Ahora, ¿por qué Jacob obedeció a su papá? Porque les he hecho estas precisiones a todos los hijos e hijas que han estado en estas conferencias, que si tu papá y tu mamá te dan una instrucción, te dan una orden de acuerdo a la Biblia, obedécela. Pero si tu papá o tu mamá te da una instrucción que no es bíblica, desobedécela. Eso es de parte del Señor. Repito, ¿por qué Jacob obedeció a su papá? Porque la orden de su papá lo había establecido Dios. Leo rápidamente Deuteronomio capítulo 7, verso 3. Si gusta buscarlo está bien, si no yo le doy lectura. Deuteronomio capítulo 7, verso 3. La versión Nueva Biblia Viva dice así: no te casarás con ninguna de las mujeres de esas naciones. ¿Cuáles naciones? Pues las que estaban en Canaán. Canaán, haga de cuenta que era como Latinoamérica, para darme a entender. En Latinoamérica, ¿cuántos países hay? No sé cuántos, pero bien muchos dicen en Guadalajara. Entonces, Deuteronomio 7:3, Nueva Biblia Viva, dice: no te casarás con ninguna de las mujeres de esas naciones. Y después le habla a los papás y a las mamás. Ni permitirás que tus hijos e hijas casen a sus hijos e hijas con ellos. No le va su mano. ¿Cuántos papás cristianos hay aquí? ¿Cuántas mamás cristianas hay aquí? Tú y yo como papás no debemos permitir que nuestras hijas o hijos se casen con inconversos. Que si ellos o ellas hacen su berrinche, bueno, ya ellos. Pero de mi parte, que mi hija me dice: mira, me voy a casar con mi compañero de trabajo. ¿A qué congregación va? ¿Desde cuándo nací de nuevo? No, no es cristiano. Pues no te casas. Yo por eso cuando les doy pláticas, los que se quieren unir en matrimonio, pregunto en esas diferentes, porque son muchísimas enseñanzas. Yo les digo: ¿tu papá está de acuerdo? ¿Tu mamá está de acuerdo que te cases con él? ¿O que te cases con ella? Y algunos me dicen: mi mamá no. Pues tienen que estar de acuerdo. Sí, me di a entender, papás, mamás. Es la orden de Dios, no es mía. Otro texto, 2 de Corintios 6:14. 2 de Corintios 6:14, también la misma versión Nueva Biblia Viva, dice: no se unan en matrimonio con los que no creen en el Señor. ¿Por qué? ¿Qué pueden tener en común la justicia con la maldad? ¿Cómo puede la luz llevarse bien con la oscuridad? ¿Por qué obedeció Jacob a su papi? Porque lo que su papi le estaba diciendo estaba de acuerdo a qué? A las escrituras, a la voluntad de Dios. Y por eso después que su papi le dio instrucciones, ahí en Génesis 28, 1 al 4, en el versículo 5, que hizo Jacob, se fue a buscar a su esposa a Mesopotamia, porque ahí vivían en ese entonces estas familias donde habían mujeres creyentes. Dicho lo anterior, ¿qué es un hijo de Dios? ¿Qué es una hija de Dios? Es todo varón, es toda mujer que se somete a lo que le piden su papá o su mamá y que Dios ha establecido en las escrituras como norma de conducta. ¿Qué es un hijo? ¿Qué es una hija de Dios? Es todo varón, es toda mujer que se somete, que obedece, que se subyuga a lo que le pide su mamá o su mamá, papá o mamá, perdón, que Dios ha establecido en las escrituras como norma de conducta. Veamos otro grupo de hijos, Jeremías 35, 1 al 10. Jeremías 35, 1 al 10. Voy a leer aquí la versión traducción lenguaje actual. Dice el versículo 1: cuando Joacín, hijo de Josías, era el rey de Judá, Dios me habló de nuevo y me dijo, verso 2, Jeremías, él era el profeta, quiero que vayas a hablar con los descendientes de Recab, invítalos a venir a una de las salas de mi templo. Una vez que están allí, ofréceles una copa de vino. Sigo leyendo, versículo 3. Yo fui en busca de
Jeazanías, dice aquí Jeremías, hijo de mi tocayo Jeremías, y nieto de Abasinías. También fui en busca de todas las familias descendientes de Recab, verso 4, y los llevé al templo. Nos reunimos en la sala de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, que era un hombre de Dios. Esta sala se encontraba junto a la de los jefes y estaba encima de la de Maseías, hijo de Salum, que era el que vigilaba la entrada del templo. Verso 5, allí, dice Jeremías, les ofrecí vino a todos ellos. Verso 10, verso 6 al 10, perdón. Síganme con atención, por favor, hijos, hijas. Pero me respondieron que ni ellos ni sus hijos acostumbraban beber vino, porque su antepasado Jonadab, hijo de Recab, se los había prohibido. También me dijeron que tenían prohibido sembrar semillas, plantar viñedos, tener propiedades, construir casas. Jonadab les había dicho que si querían vivir mucho tiempo en la tierra donde vivían como peregrinos, tenían que habitar siempre en carpas. Los recabitas habían seguido al pie de la letra todas las instrucciones de su antepasado Jonadab. ¿Qué hizo este papá con sus hijos? Les dijo que no debían tomar ni una cerveza. Lo estoy traduciendo a nuestro tiempo. Les dijo que no deberían tomar ni una copa de brandy, whisky, tequila. No, eso no. ¿Y qué hicieron estos hijos de Recab? Se sometieron al mandamiento de su papá. ¿Por qué se sometieron? Porque eran hijos de Dios. ¿Por qué un ser humano que es hijo de Dios sí puede obedecer? ¿Y por qué uno que no es hijo de Dios no puede obedecer? Bien sencillo. Porque la naturaleza de Dios está en él. Porque el Espíritu Santo de Dios está en él. Porque la palabra de Dios está revelada en él. Por eso en los cantos yo le decía, pídale a Dios que lo gobierne. Pídale a Dios, dígale, quiero conocerte. Cuando un ser humano no conoce a Dios, cuando un ser humano no tiene el Espíritu Santo, cuando un ser humano no tiene la palabra revelada de Dios en su corazón, pues no es cristiano, no es hijo de Dios. Porque lo que lo gobierna, ¿qué son? Sus pasiones, sus concupiscencias, sus deseos. Pero no Dios, no el deseo de Dios. Le enseño más, le enseño mucho más. Estos recabitas sabían lo que decía la Biblia. Y por eso lo que le pidió su papá lo obedecieron. Por ejemplo, 1 Corintios 6, 9 y 10, no lo voy a leer, solo le estoy dando una referencia. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10, ahí dice que los borrachos o los que se intoxican con alcohol no heredarán el reino de los cielos. Así dice a grandes rasgos, versículos 9 y 10 de 1 Corintios 6. Repito, en estos textos dice, en el verso 9, dice, ¿qué no saben? ¿Qué ignoran? Que no heredarán el reino de los cielos. Y en el versículo 10 dice, los borrachos o los que se intoxican con alcohol no heredarán el reino de los cielos. Esto lo sabían los recabitas. Cuando un joven, porque ahorita estoy hablando a los hijos, cuando un joven, varón, mujer, tiene esta palabra en su corazón, ni siquiera le pasa aquí por el sentido del gusto consumir vino o alcohol, ¿no? Antes de nacer de nuevo, yo tomaba mucho, consumía mucho alcohol. Cuando nací de nuevo, ese deseo, ese gusto, se fue. Se fue. Gente que me conoció, algunos pocos que me conocieron estilo de vida, me decían, es que así no eras. Pues sí, no era. Pero entró Cristo, pero entró el Espíritu Santo. Y ahora no me gusta. Más de una ocasión me servían diferentes tipos de bebidas alcohólicas con diferentes ingredientes que para que lo tomara, siempre y de siempre les he dicho, no, les soy honesto, no se me antoja. No sé si me voy a entender con esa expresión. Pero es que cuando un hijo de Dios es verdadero, cuando una hija de Dios de verdad lo es, nada de esto, ni siquiera necesita estos textos. Pero esto lo digo para darle bases de cómo es que o por qué los recabitas le obedecían a su papá. Acompáñenme a Proverbios 23, por favor. Proverbios capítulo 23, ahí voy a leer los versículos 4 y 5. Voy a leer la Reina Valera 60. Proverbios capítulo 23, versículos 4 y 5. Dice en la versión Reina Valera, si gusta lo leemos juntos, dice, no te afanes por hacerte rico,
Sé prudente y desiste. Versículo 5. Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. ¿Por qué los recabitas le obedecieron a su papá? No te compres casas, no te compres motos, no te compres autos, nada. ¿Por qué le obedecieron? Porque ellos tenían convicción en esto. Pero le explico para que sea edificado. Tú y yo debemos trabajar, o usted y yo debemos trabajar para obtener los ingresos que necesitamos, para vivir con lo que se requiere para nosotros y también para nuestra familia. Pero no debemos trabajar con la finalidad de comprar todo lo que quiera nuestra voluntad, o con la finalidad de acumular y acumular y acumular dinero, propiedades, autos, etcétera, etcétera. No, eso no. Eso no es de un cristiano. Eso no es de una cristiana. Eso es de alguien que no lo es. Y que al final de cuentas, como dice ahí, creo que es el versículo 5, como dice ahí, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Finalmente, la gente que se afana acumulando riquezas, finalmente no le queda nada, o casi nada al final de sus días. ¿Por qué? Porque solamente la riqueza que va a permanecer contigo, conmigo para siempre, ¿sabes cuál es? La que Dios da. Y ahí que un cristiano, una cristiana, un hijo de Dios, una hija de Dios, debe buscar siempre la voluntad de Dios y debe conformarse con la voluntad de Dios, pero no él o ella buscarlo. Pero aquí lo estoy leyendo estos textos por lo que leí acerca de las instrucciones que el papá de estos recabitas les dijo. Ahí se lo leo rápidamente. Ellos decían a Jeremías que aparte de que su papá le dijo no consuman alcohol, también les dijo prohibido sembrar semillas, plantar viñedos, tener propiedades, construir casas. Le estoy dando el balance para los cristianos de este tiempo de que lo puedes tener solamente para que supla tu necesidad y un poquito más, pero no para que eso sea lo que gobierne tu corazón. No, porque hay personas que acumulan riquezas, hay personas que se consagran solamente a las cosas materiales, y es bien triste, lo tengo que decir, solamente para presumir, solamente para presumir o para que sean admirados o buscados por otros. Eso raya así ya en algo que dice Dios, no. Le digo algo más, todos los seres humanos que hacen esto, ¿qué sucede cuando los gobierna sus riquezas, cuando los gobierna su dinero? Vaya conmigo a primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 9, por favor. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 9. Repito, tú y yo debemos trabajar, sí, duro, buscando que el sustento necesario y un poquito más para estar un poco holgaditos, pero que no sea ese nuestro objetivo de vida. Primera de Timoteo 6:9, leo la Reina Valera, dice, porque los que quieren, es decir, determinan, es su voluntad enriquecerse, dinero, autos, casas, etcétera, etcétera, dice, ¿caen qué? En tentación y lazo. Es decir, algo de tentación es algo que te seduce y quiero más y quiero más. Lazo es una trampa. Y enseguida dice, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres, dice aquí este texto, en destrucción y perdición. Escucha esta verdad, es para los hijos, para las hijas. Cuando el dinero es nuestro amo, nuestro destino final se llama autodestrucción. Lo vuelvo a decir, cuando el dinero es nuestro amo, nuestro destino final es nuestra autodestrucción. Le dices al joven, a la joven, oye, ya no te veo en la congregación. No, es que tengo mucho trabajo. ¿El domingo? Sí, es que hoy esto, es que hoy aquello. A ver, ¿por qué esa señorita, por qué ese joven ya no se congrega? ¿Es bueno eso, amados? Dios dijo, yo te voy a prosperar. Se lo dijo a los judíos, pero también nos lo dice a nosotros. Pero Él dijo, pero no te olvides de mí.
Amados, el dinero, las posesiones, las casas, los autos, lo que usted guste y mande, Dios no te las prohíbe. Pero Dios no quiere que sean tu amo. Dios quiere seguir siendo tu amo. Aquí hay gente que Dios ha prosperado mucho económicamente y no han perdido el piso. De hecho, hay personas que nos apoyan aquí con el ministerio, que están fuera de esta ciudad, incluso de este país, tienen mucho dinero, pero no han perdido el piso. No sé si me voy a entender con esa expresión, porque su amo no es el dinero. Un hermano que nos apoya mucho comprando cosas caras de esta congregación, él tiene 3 empresas en Estados Unidos, prósperas, pero él es una persona humilde. El dinero él no lo tiene atrapado, no, él tiene controlado el dinero, porque Dios es su amo. Espero darme a entender mucho mejor así, mis amados jóvenes, varones, mujeres, o de la edad, perdón, que tengas, pero estás bajo la cobertura de tus papás porque vives con ellos por tu condición de soltero o soltera. Te leo otro texto aquí, lo dijo nuestro amado Señor Jesús, San Lucas 12:15. San Lucas 12:15, te leo la versión nueva versión internacional. Nueva versión internacional dice este texto: tengan cuidado, está hablando Jesús, advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia, dinero, poder y muchas cosas más. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. ¿Qué dijo Jesús? La vida, tu vida, mi vida, tanto biológica como espiritual, no depende de la abundancia de sus bienes, sea terrenal o sea espiritual divina. No, de eso no depende. Hay gente en el ministerio que quiere ser famosa, pues ya tronó, porque de eso no depende la vida. O en lo natural, es que teniendo más me siento más seguro. Ve con Dios, dile: Señor, revélame que tú eres mi seguridad y solo contigo yo estaré seguro o segura. Continúo enseñando. Posiblemente hijos, hijas de toda edad, adolescentes, jóvenes, etcétera. Posiblemente hijas, hijos, lo que estoy enseñando ya tu papá y tu mamá te lo han enseñado. No sé, pero espero que sí, ya te lo hayan enseñado. Quizás no leyéndote los textos que leí ahorita, pero sí a través de sus palabras, sí a través de sus expresiones. Que ahí estás tú, hijo, hija, ya traes un Ferrari y dices: no, ahora quiero ahora quiero un Mercedes-Benz, como el que trae, ¿cómo se llama el de la Fórmula 1? Se me van ahorita los nombres. Como el que trae, se me va ahorita el nombre. Mis 2 hijas siguen mucho Fórmula 1, ¿no? Y quiero uno así, y tu papá y tu mamá te dicen: hijo, pero si traes un Ferrari, pero es que ya no me llena, mami, quiero otro. Lo estoy manejando así para orientarte, hijo, hija, que probablemente tu mami, esto que estoy mencionando ahorita, ya te lo ha mencionado, ya te lo ha dicho. Retomo el testimonio de los recabitas. Ellos, cuando Jeremías, por mandato de Dios, les ofreció vino, ellos contundentemente dijeron no. ¿Por qué dijeron no? Porque eran hijos de Dios. Ahora, si quienes están aquí congregados, qué bueno que vinieron hoy, hijos, hijas que están aquí o escuchándome después por internet, si alguien se pregunta: ¿cómo es que Dios les ofreció vino a ellos? No era el asunto de hacer tomar vino a los recabitas, no, era una enseñanza para los judíos que eran bien rebeldes, porque Dios ya sabía que los recabitas no iban a aceptar el alcohol, pero lo hizo para decirle a los judíos quiénes eran o quiénes son los hijos de Dios a través de los recabitas, para que quede aclarado ese punto, porque sabemos que Dios no tienta a nadie. Él simplemente lo hizo para darle una enseñanza al pueblo de Israel que no le obedecía, y punto. Pero lo que quiero llegar aquí en conclusión de lo que leí de Jeremías 35:1 al 10 es que los recabitas, a través de su testimonio, al decirle no a Jeremías, a todos los jóvenes, señoritas, varones o de cualquier edad, soltero, soltera, nos están diciendo: ¿quién es un hijo de Dios? ¿Quién es una hija de Dios? La razón: los recabitas caminaban en los consejos bíblicos que le daban en su casa.
Repito, los recabitas caminaban en los consejos bíblicos que le daban en su casa. ¿Quién hace esto? De quienes me escuchan aquí en la congregación o quienes después nos escuchan por internet, quienes hacen esto sin lugar a duda, son hijos o hijas del Señor. Veamos otro testimonio, Génesis capítulo 39. Estoy hablando solamente de jóvenes, hijos que estaban sujetos a sus padres y que eran hijos de Dios. Génesis 39, 1 al 6. Génesis 39, 1 al 6. Sigo leyendo la versión Reina Valera 60. Dice Génesis 39, 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas, que lo habían llevado allá. Versículo 2. Mas Jehová, que dice el 2, estaba con José. Y fue varón que próspero. Y estaba en la casa de su amo el egipcio. Versículo 3. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Versículo 4. Así halló José que gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo que mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Verso 5. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba donde, sobre todo lo que tenía, así en casa como donde más, como en el campo. ¿Qué dice el verso 6? Y dejó todo lo que tenía en manos de José. Y con él, ¿quién? Su jefe, el patrón. Con José no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Le explico. ¿Cómo dice el verso 2 que era José uno de sus rasgos? Ahí dice, fue varón próspero. ¿Qué quiere decir que José era un varón próspero? De un vocablo hebreo quiere decir que era fértil. Eso quiere decir aquí de un vocablo hebreo. Traducido a o una traducción más simple, fértil quiere decir que José producía abundantes frutos. O José obtenía a través de su trabajo buenos resultados. Eso quiere decir próspero. Pregunto, José era alguien que seguía la instrucción de su papá. Usted respóndase. Un hijo, si es fértil, un hijo, si hace lo que le dice el jefe, el patrón, donde trabaje su hijo, si es profesionista su hijo y es un profesionista íntegro, ¿de dónde sale todo eso? De las enseñanzas de su papá y su mamá. Cuando mi hermanita en paz descanse, ella murió el año pasado, ella fue abogado, ella fue juez por 29 años. Faltaba poquito ya para que se jubilara mi hermanita. La primera charla que tuvo conmigo, porque ella estudió en la Universidad Veracruzana, la primera charla que tuvo conmigo, porque ella me dijo que se iba a dedicar a la cuestión de juzgar. No empezó de juez, ella empezó de secretario, actuario y después ya le dieron el puesto de juez. Pero la primera charla que tuvo conmigo, yo le dije, por favor hermana, no te corrompas. Y se molestó, era de un carácter así, a veces un poquito de armas tomar. Me dijo, ¿tú crees que me voy a vender? Le dije, bueno, es un consejo que te doy, porque si te vendes, podrás llegar a ser juez, pero vas a tener problemas. Y mi hermana en su andar, porque imagínense 29 años, más o menos como unos 15, 16 años de juez, ella me dijo, vino el cártel de esos que aquí gobiernan México, gobiernan en el sentido de lo que ellos hacen. Un cártel de esos le ofreció a mi hermana hace ya como, no sé, 13, 14 años me dijo, le ofrecieron $100,000 por semana. No sé cuánto cuesta el dólar, ni idea tengo. Pero era un billetote. Y le dijeron, licenciada, esto cada semana. Eso sí, cuando metan aquí a la cárcel, porque ella es juez de un penal de máxima seguridad, cuando entre alguien aquí, usted lo suelta. Y mi hermanita le dijo, no, señor, gracias. No. Oiga, ¿lo va a despreciar? Sí, prefiero mi integridad. No, gracias. ¿De dónde salió eso? ¿De una instrucción que ella lo aceptó? ¿De dónde salen profesionistas, hijos profesionistas, cristianos, cristianas? De lo que su papá le enseña. ¿Por qué estoy mencionando esto? Por José.
por José, que él era un varón próspero o con buenos resultados. Y enseguida en el versículo 3 dice que Jehová lo hacía prosperar. Dice. Esa palabra prosperar del mismo vocablo hebreo que es tesaleak, una cajota al final. Aquí prosperar quiere decir empujar hacia adelante. Eso quiere decir prosperar aquí. Empujar hacia adelante. ¿Cómo es que detectamos una hija o un hijo de Dios? Por esto que le vengo explicando. Pero tuvo atrás papás, mamás que lo estuvieron induciendo, instruyendo. Y dice en el versículo 4 que José le servía a Potifar. Le servía quiere decir que José hacía todo lo que le había encargado. Hacía todo lo que se le había encargado, perdón. Y por ello, ¿qué hizo Potifar? Lo hizo mayordomo. ¿Qué quiere decir mayordomo? Él era supervisor, él era administrador y era gobernador. Eso era José aquí. Era supervisor, era administrador y era gobernador. Ahora, pregunta, ¿por qué Potifar lo puso ahí? Porque José era diligente, porque José era competente, porque José era honesto, porque José era prudente, porque José era de un corazón íntegro. ¿Cuánto les gustaría tener un empleado así? Algunos de aquí le han dicho, quédate a cargo del negocio. ¿Le han dicho? Todavía no. A su servidor, 2 empresas en Guadalajara, 2 empresarios me dijeron, ¿sabes qué? Ya no quiero más estar aquí dirigiendo el negocio. Lo dejo en tus manos. 2 empresas. La última no me quería soltar, me quería dar muchísimo dinero para que no renunciara a la empresa. Eso es un gran privilegio para mí dado de Dios, de parte de Dios. Pero seguí el consejo de Dios. ¿Me voy explicando, hijos, hijas? Porque la enseñanza, ¿cómo se llama? ¿Quién es un hijo de Dios? ¿O quién es un hijo, perdón, según Dios? José era hijo de Dios. Tenía muchísimos frutos que lo denunciaban. Entonces, un hijo de Dios, al obedecer a su papá y a su mamá, sea en su empleo, sea en su profesión o tenga un negocio, cuando lo desempeña para obtener lo que necesita, para suplir sus necesidades materiales, este hijo o hija honra a su papá. Lo vuelvo a decir, un hijo de Dios, cuando obedece o hace lo que su papá o su mamá le indica de acuerdo a la Biblia en su empleo, profesión, empresa, etcétera, etcétera, y lo desempeña, como ya lo mencioné con José para no decir más, para obtener lo que necesita, para suplir sus necesidades materiales, este hijo honra a Dios y Dios lo honra a él. No te estoy diciendo dónde terminaron ellos, pero todos terminaron en posiciones altísimas. ¿Dónde terminó José? Era el número 2 de Egipto. Y en ese entonces Egipto, haga de cuenta que estaba en Qatar, Kuwait, estoy mencionando las naciones más ricas del mundo. José llegó a gobernar una nación, ninguna había en ese tiempo como Egipto, riquísima. ¿Por qué llegó hasta ahí? Porque José siguió al pie de la letra el consejo de su papi y su mami, los honró al obedecer ahí, y de ahí José, Dios lo bendijo. Ahora, José, ¿por qué obedeció? ¿Por qué hizo lo que su papá le dijo? Si quiere, vamos a Colosenses 3, 22 al 24. Colosenses capítulo 3, versículos 22 al 24. Allí en estos textos leo la versión Reina Valera 60, y en el 22 dice siervos, que quiere decir empleados ahora en nuestro tiempo. Siervos o empleados, obedeced o sométanse en todo. ¿A quiénes? A vuestros amos terrenales. ¿Quiénes son los amos terrenales? Pues los patrones, los jefes, como le queramos llamar. Dice, no sirviendo al ojo, no quedando bien con los jefes, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón que sincero, temiendo a Dios o respetando a Dios. ¿Qué dice en el siguiente versículo? Y todo lo que hagáis, te toca engrasar el valero, meter la pieza al torno, no sé. Todo lo que hagáis, dice, hacedlo de corazón.
con gusto, con agrado, bien, hacerlo de corazón. ¿Como para quién? Para el Señor y no para los hombres. Tu empresa, tu patrón, no sé, tu director, qué sé yo. Dice el verso 24, sabiendo que del Señor, ¿qué? Recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Esto estaba en el corazón de José. Esto debe estar en tu corazón, joven. Y esto te hará hacer bien el trabajo. Repito, quizás tu papá o tu mamá ya te lo enseñó. Quizás no con los textos bíblicos, como lo dije un momento atrás, pero sí de palabra. Vayamos a otro texto, primera de Pedro, capítulo 2, versos 18 al 20. Leamos este texto, porque los amos que tuvo José eran así buena onda. Bueno, leamos primera de Pedro, capítulo 2, versículos 18 y 20. Dice el verso 18, sigo leyendo la Reina Valera. Dice, criados, otra vez, empleados. Estad ¿qué? Sujetos, sometidos, obedezcan con todo respeto. ¿A quiénes? A vuestros amos, jefes, patrones, qué sé yo. No solamente, dice Pedro, a los buenos y afables, sino también ¿qué? A los difíciles de soportar. Versículo que sigue dice, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre ¿qué? Molestias padeciendo injustamente, versículo 20, pues ¿qué gloria es? Si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Cómo le fue a José? Imagínense, tuvo varios años en la cárcel y muchos malos tratos que él vivió. Mas sin embargo, él como estuvo todo su tiempo, que fue, ahora sí, esclavo, porque él era esclavo, sujeto, obedeciendo, sin ningún problema. Todo esto, repito, si no te lo ha enseñado tu papá o tu mamá, bueno, ya lo estás escuchando. Porque a veces los hijos, las hijas dicen, papá, mamá, yo voy a dejar ese trabajo. Es que es bien mala onda el supervisor. Y luego ya se enteró que voy a una iglesia cristiana y no me puede ver. Otros dicen, no, es que ahí donde trabajo y todos dicen malas palabras. No, mejor ya me voy a ir. Otros dicen, no, es que hay un ambiente bien difícil, tenso, feo. Jóvenes, señoritas, así es esto. Así es esto. Antes de venir a trabajar para ustedes aquí, al Señor y ustedes, yo trabajé añales en diferentes empresas. Y en todas las empresas había esto que mencioné ahorita. En todas, ¿eh? No hay una excepción. En todas. Entonces, qué dice la escritura de quién es un hijo de Dios? Y aquí lo estoy manejando como un empleado. Que un hijo de Dios, una hija de Dios, es aquella que obedece toda instrucción que le da su jefe, su supervisor, el patrón, etcétera, etcétera, sin ningún problema, no importando las dificultades que tenga que aguantar. Es que me grita, es que, bueno, es parte, es parte. Además así te vas puliendo. Pero ¿qué más dice la Biblia en este respecto acerca de un hijo, una hija que honra a sus padres siguiendo el consejo de ellos cuando tiene algún empleo? Tito capítulo 1 versos 9 y 10. Tito capítulo 1 versículos 9 y 10. A ver, permítame un poquito, creo que tomé mal la cita. Sí, perdón, es Tito capítulo 2, versículos 9 y 10. Tito capítulo 2, versículos 9 y 10. Sigo leyendo la versión Reina Valera 60. Dice en el verso 9, exhorta o anima a los siervos, a los empleados, a que ¿qué? A que se sujeten, a que le obedezcan a sus amos. Que agraden en todo, que no sean ¿qué? Respondones. ¿Qué dice en el siguiente texto? No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. ¿Qué dice aquí la Escritura? Que debe hacer un hijo, una hija de Dios, como estoy hablando de empleados, porque aquí José era un empleado. Que no sean ¿qué? Respondones, contestones, y que no roben. Ahí dice que no defrauden.
Entonces, José, pregunto, porque aquí estoy hablando de José, usé estos textos para respaldar cómo José era así con su amo, porque él le obedecía a Dios, él seguía las instrucciones bíblicas. ¿Cómo era José? ¿Se sometía sin ningún problema? ¿Le respondía a su jefe si era mala onda? ¿Robaba? José podía haberlo hecho. Pues no. ¿Qué nos dice entonces de ello? Que cuando hay un empleado, repito, por lo que estoy hablando ahorita de José, como empleado, como esclavo, cuando hay un joven, una señorita o un varón, mujer jóvenes y cumplen con estas instrucciones que da aquí la Biblia en los textos que ya leí, y para nada es respondón, para nada defrauda, etcétera, etcétera. ¿Qué dice de esa señorita o de ese joven varón, mujer, de su conducta o carácter? Pues dice que es un hijo de Dios, dice que es una hija de Dios. Y para cerrar esta parte de testimonios, vaya conmigo a Génesis 47, 11 y 12. Nuevamente hablo ahí de José. Tomé a varios hijos para dar esta conferencia. Hay muchos más hijos aquí en la Biblia por su testimonio que dice de ellos que ellos eran hijos según Dios. Génesis 47 versículos 11 y 12 dice: así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón. Versículo 12, lo podemos leer en voz alta, por favor. Y alimentaba José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan según el número de los hijos. ¿Qué hace un hijo? ¿Qué hace una hija según Dios? Cuando llega, porque va a llegar en que papá y mamá pues ya se les acabó las fuerzas, 80, 85 años, no sé, 70, 75 años. ¿Qué hace un hijo de Dios? ¿Qué hace una hija de Dios con ese papá o mamá? Le provee, le suple, le da. Una de mis hijas me dijo hace muchos años: papá, en cuanto yo me gradúe y salga de la escuela, tú ya no vas a trabajar, yo te voy a mantener. Le dije: gracias, mi vida, gracias. Y ella provee muchas cosas, suple. Yo le digo: hija, pero es mucho. No, papi, eres mi papi. Ella nos paga muchas cosas. ¿Por qué les doy testimonio de ella? Porque una hija de Dios o un hijo de Dios lo tiene, fluye de manera natural, no es una carga. No dice: ay, solo eso me faltaba, dice el soltero, la soltera que me está escuchando aquí o el que me está escuchando en internet. Solo eso me faltaba, que de mi cheque le tengo que dar. Ah, entonces no es así. No, así no es. No es le tengo. Es algo que brota. Nunca dice un texto ahí que Jacob le dijo: ay, Josecito, qué bueno que ahora ya te vi para que me mantengas. No, ahí no dice. De él salió sostener a su papá y a su mamá. Aquí Jacob ya estaba muy viejito. Pero sigamos viendo qué más hacen los hijos. Aquí mismo en Génesis 47, 29 al 31, Génesis 47, 29 al 31, dice: y llegaron los días de Israel, entiéndase Jacob, ¿para qué? Para morir. Y llamó a José su hijo y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Verso 30, mas cuando duerma con mis padres me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, ¿qué le dijo su hijo? Haré como tú dices. Versículo 31. E Israel dijo: júramelo. Y José le juró. Entonces Israel, ¿qué dice? Se inclinó sobre la cabecera de su cama. Vayamos a Génesis 49, 33. Génesis 49, 33. Dice: y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, es decir, a los de José, ¿qué dice ahí? Encogió sus pies en la cama y ¿qué más? Y expiró. Y fue reunido con sus padres, es decir, falleció. ¿Y qué sucedió con el juramento de José? Génesis 51 al 14. Génesis 51 al 14. Entonces echó José sobre el rostro de su padre, ¿y qué hizo? Y lloró sobre él y lo besó. ¿Por qué lloró? ¿Por qué lo besó?
porque amaba a su papá. Amaba. Un hermano me habló una vez, estaba muy grave, y me dijo: pastor, auxílieme, porque en mi casa me estoy muriendo y nadie me ayuda. Le dije: ¿y sus hijos? Dice: pues la recámara de Dios está enfrente de la mía, y oyen que me estoy muriendo, no puedo levantar, y yo nada más oigo que abren la puerta y se van. Ni siquiera dice: papá, ¿cómo estás? Y gracias a Dios se le pudo echar la mano para que orientarlo, médicos, etcétera, etcétera, ¿no? El hermano se recuperó, pero él me decía: pastor, me duele en mi corazón tener hijos así. Le dije: es que le dije, no, no se vaya a ofender, le dije, pero cuando no son cristianos, así son. Si no, lea primera carta de Timoteo 3:1-5, ahí dice que en los últimos tiempos habrán hijos ingratos, que habrán hijos que no amarán a sus padres. Léalo, ahí está. O sea, no hay. Si es que, ni modos, no han nacido de Dios, hermanito. Sigo leyendo, aquí dice, verso 1, Génesis 50, dice que entonces echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos y los médicos que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel, entiéndase, Jacob, y le cumplieron 40 días, porque así se cumplían los días de los embalsamados. Y que dice enseguida, y lo lloraron los egipcios 70 días. Vea qué funeral. Sigo leyendo, y pasados los días de luto, habló José a los de la casa de Faraón diciendo: si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón diciendo: mi padre me hizo jurar diciendo aquí que voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán. Allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Verso 6, y Faraón le dijo: ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños y sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande, y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon, o sea, cantaron una canción triste allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días. Verso 11, y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron: llanto grande es este entre de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Misraín, que está al otro lado del Jordán. Verso 12, hicieron pues sus hijos con él según les había mandado. Pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán, y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo, para heredad de sepultura de Efrón el Eteo, el oriente de Manré. Versículo 14, hasta ahí vamos a leer. Y volvió José a Egipto, y él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre, después que lo hubo sepultado. ¿Quién es un hijo de Dios? Según lo que vengo leyendo ahorita. ¿Quién es una hija de Dios? Un hijo de Dios, una hija de Dios es aquel que ayuda económicamente a su papá hasta que él o ellos fallecen. Ese es un hijo de Dios. Es una hija de Dios que se encarga de su papi y su mami hasta el día de su muerte. Y es de manera natural, no es forzada. Es de manera natural. Se interesa, se preocupa. Hace unos días mi mamá se puso un poquito malita, y me avisaron ya muy tarde, el día lunes. Ya estaba por empezar mi reunión de servidores cuando me avisaron. Ya no podía irme. En primer lugar, se me dificultaba un poco trasladarme. Entonces 7 de la mañana yo salí el martes para ir con ella. Estuve con ella, oré por ella, y por la gracia de Dios se la sanó. Así es esto. O sea, un hijo no se la piensa. Un hijo, a menos que esté lejos, que no pueda ir a ver a su papá, a su mamá, pues bueno, se justifica. Pero fuera de ahí no. A donde esté tu mamá y tu papá, un hijo, una hija de Dios corre y hace lo que esté a su alcance. En ese momento yo dije a mi mamá: ¿ya tienes un médico? No, ya me había un médico anoche. ¿Y qué te dijo? Hay que hacer estudios. Le dije: pues vamos a orar. Me dijo: pues por eso me da gusto que estés aquí, hijo, que ores. Y por la gracia de Dios escuchó nuestra oración, y mi mamá salió del problema.
Ya que estaba aquí, ayer me mandaron un video mis hermanas. Como niña ella andaba jugando a mi mami en su silla de ruedas. Y me dijeron, Artu, gracias que viniste a orar, mamá ya está bien. Le dije, sí oré, pero al que hay que darle gracias es a Dios, porque Él restauró su salud nuevamente. ¿Me estoy dando a entender? Es un testimonio. Y esto tú lo haces, cualquiera que es hijo o hija de Dios lo hace. ¿Por qué? Precisamente por eso. Entonces, casi concluyendo, un hijo de Dios, una hija de Dios o un creyente en Dios honra a su papá, honra a su mamá hasta la muerte. Un hijo de Dios, una hija de Dios honra a su papá, honra a su mamá hasta la muerte. Cuida el apellido, cuida el nombre, no practica pecados, mucho menos le falta el respeto a su papá o su mamá. Siempre está buscando el que el nombre de su papi y su mami no sea manchado, no sea pisoteado. Siempre está celosamente buscando a Dios, buscando su voluntad, para que siempre su papi y su mami estén satisfechos de ese hijo o esa hija. Concluyo con el testimonio de nuestro amado Señor Jesucristo, como inicié ahí en San Juan capítulo 6 versículo 38, en la traducción lenguaje actual. Dijo Jesús: no bajé del cielo para hacer lo que yo quiera, sino para obedecer a Dios mi Padre, pues Él fue quien me envió. Atiendan esto, hijos, hijas. Jesús, como hijo de Dios, únicamente hizo lo que su papá le dijo. Subió a la cruz para dar libertad a quien creyera en Dios y su evangelio. Fíjense bien, en Dios y en su evangelio, no en Él. Y en cualquier aspecto de la vida. ¿Qué hizo Jesús? Hizo lo que su papi le dijo. Y la gloria se la llevó su papi, no él. ¿Captaron el mensaje, hijos, hijas? Oremos, por favor, oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Muchas gracias por todo lo que a ti te place enseñarnos en este lugar. Tú eres hijo, tú eres hija, soltero, soltera. Dile al Señor, gracias por venirme a enseñar qué es lo que yo debo hacer como un hijo o como una hija. Y si tú todavía no manifiestas este fruto, solamente habla con Dios, solamente habla con Él y dile: Señor, yo necesito tu voluntad, yo necesito, hacer tu voluntad. Si aún no has creído en Él, si aún no has creído en Él, dile: yo necesito creer en ti, Señor, yo quiero creer en ti, porque yo quiero ser este hijo, esta hija que hoy me enseñaste a través de tu palabra. ¿Quieres ponerte de pie y decirle más todavía a Él y hablar con Dios? Porque el que nos capacita, el que nos cualifica para ser hijos o hijas de Él es Él mismo. Te lo enseñé el miércoles pasado. Si tú quieres, Dios te da de su gracia. Y con la gracia de Dios y tu obediencia, tú das fruto. Pero necesitas tú decidirte, tú ir con Dios. ¿Por qué no oras a Dios? Tú que eres hijo, hija, y habla con Él y dile: Señor, yo quiero ser ese hijo, esa hija, así como me lo enseñaste en tu palabra hoy. Así, exactamente así, como el testimonio de José, como el testimonio de los recabitas, así como estos hijos. Pero es que tú quieras, tú lo decidas.
pactos, tus palabras son verdad. Dios de promesas, todas cumplirás. Tú siempre eres fiel, nunca me dejarás. Tu fidelidad para siempre es. Dios verdadero, lleno de amor. Tus palabras nunca pasarán. Aunque sea infiel, tú siempre eres fiel. Tus pensamientos no lo puedo comprender. Me sostengo como viendo al invisible, con la vista fija en lo que no se ve. Tú, mi roca, mi fuerza, mi sustento, no me dejarás caer. Me sostengo de tu gracia inagotable, abrazado a tus promesas de amor. Tu consuelo, descanso y esperanza, tú me das, Señor. Tú que eres hijo, tú que eres hija, que eres soltero, soltera, vive con sus padres, dile conmigo. Dios de pactos, tus palabras son verdad. Dios de promesas, todas cumplirás. Dile a Él, tú siempre eres fiel, nunca me dejarás. Tu fidelidad para siempre es. Dios verdadero, lleno de amor. Tus palabras nunca pasarán. Aunque sea infiel, tú siempre eres fiel. Tus pensamientos no los puedo comprender. Dile conmigo. Me sostengo como viendo al invisible, con la vista fija en lo que no se ve. Tú, mi roca, mi fuerza, mi sustento, no me dejarás caer. Me sostengo de tu gracia inagotable, abrazado a tus promesas de amor. Tu consuelo, descanso y esperanza, tú me das, Señor. Me sostengo como viendo al invisible, con la vista fija en lo que no se ve. Tú, mi roca, mi fuerza, mi sustento, no me dejarás caer. Me sostengo de tu gracia inagotable. Dile conmigo al Señor, abrazado a tus promesas de amor. Tu consuelo, descanso y esperanza, tú me das, Señor.
Señor. Dile una vez más. Tú me das, Señor. Tú me das, Señor. Hijos, hijas, ¿quién nos sostiene? ¿O quién hace brotar en nosotros para ser hijos e hijas según Dios? Dios mismo. Necesitamos nada más determinarnos a ser hijos o hijas. Que tenga bonita noche. Dios le bendiga. Que descanse.